a dar inicio con un tema muy importante. Vamos a continuar con el tema de la Pascua, pero vamos a verlo desde una perspectiva histórica. Y vamos a ver las conexiones que tiene la historia desde el Génesis, el Éxodo, hasta llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, su sacrificio, su resurrección, y cómo podemos vivir la Pascua de manera personal, de manera familiar. Entonces, damos inicio, mis hermanos. Y el primer contexto que vamos a ver es quizá tengamos muy claro qué es la Pascua, quizá no, es un repaso muy breve, pero algo muy importante es que en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41, tenemos el siguiente dato que dice así: los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. O sea, es decir, nuestro Señor Jesucristo tenía esa disciplina, cumplía con ese mandamiento, y ahorita vamos a ver por qué es un mandamiento. Y así es como sus padres lo llevaban siempre. Dice, acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Pero ¿cómo se instituyó y qué significa? Lo vemos de la siguiente manera. Vamos a empezar por el libro de Génesis, Génesis 1:14, donde dice: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y ese fue un propósito, que haya lumbreras en la expansión de los cielos. Ese era el propósito. Como ven, hay una palabra en amarillo que dice estaciones. Y en nuestra lógica, en nuestro contexto histórico, en Occidente, podemos pensar rápidamente en unas estaciones como las conocemos, empezamos con primavera y luego sigue verano, otoño, invierno, ¿verdad? Es lo que podemos pensar. Mas sin embargo, esa palabra, que estuve revisando las diferentes versiones bíblicas, y creo que todas, revisé como 10, todas dicen lo mismo, estaciones. Pero la palabra que se utiliza aquí en hebreo es moed. En plural, moedín. ¿Qué quiere decir moedín? Significa que es una cita, una fecha señalada, específicamente un festival. Ese es el motivo que tengamos, como dice Génesis 1:14, lumbreras en la expansión de los cielos. Tenemos la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, que es la luna. Y eso nos da el calendario y nos permite saber en qué momento empieza el calendario, voy a decirlo así, profético, el calendario perfecto de la voluntad del Señor. Y así es. Entonces vamos a ver cómo viene la instrucción, cómo viene el mandamiento que Jesús y sus padres lo recibían y lo practicaban. El Levítico 23:4, 5 y 6 dice así: estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura. El Señor por 7 días comerán pan sin levadura. Este es el mandamiento, esta es la instrucción. Pero nos encontramos con un problema, porque al momento que dice en amarillo el día 14 del mes, hablando del mes primero,
Para nosotros en nuestro calendario gregoriano que tenemos en Occidente sería enero, ¿verdad? Nuestro primer mes. Pero ¿qué mes? ¿Qué mes sería entonces en un calendario bíblico? Bueno, vamos a verlo. Bien, esta es la fecha del calendario de la Pascua que tuvimos este año. Como dice, Pascua 2024. Incluso nosotros tuvimos la mayoría en los trabajos y en las escuelas, fueron días inhábiles, ¿verdad? Y empezó el jueves 28. Y el jueves 28 en el calendario católico lo menciona como Jueves Santo, y luego sigue Viernes Santo, y luego sigue Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, ¿verdad? Y la pregunta que tiene respuesta en este calendario, perdón, aquí está. La pregunta que nos hacemos es: ¿y por qué es ese día? ¿Por qué es el jueves 28 cuando empieza la Pascua en el calendario católico? Que es podemos mencionarlo de alguna manera que también es un calendario oficial, porque en las escuelas y en los trabajos hay días de asueto, ¿verdad? ¿Y de dónde salió esto? Bueno, hasta donde hemos leído, el día 14 del mes primero del año es cuando es la instrucción de celebrar Pascua. Y entonces, ¿por qué lo celebramos aquí en México, en este caso en marzo, y que sea un jueves? Bueno, hay una explicación para esto. Voy a señalar con el puntero, si no usted lo puede revisar luego en el streaming, para que lo vea de una manera más cerca y pueda distinguir mejor. Pero, la identificación es la siguiente. Para este calendario de la Pascua, el cual año tras año aquí en México celebramos, y no solamente en México, puedo decir casi a nivel internacional. ¿Cómo funciona? Bueno, primero nos vamos a ubicar en la primavera, estamos en marzo, ¿y cuándo inicia la primavera? El 21, exactamente. ¿Y qué significa el 21, el día de la primavera? ¿Qué significa? Significa que ese día el sol, sus rayos dan directamente al ecuador, de una forma perpendicular, los rayos del sol hacia el ecuador. Bien. Y el día y la noche duran las mismas horas. Tenemos las mismas horas de noche como las mismas horas de luz. Bien, entonces la Iglesia Católica determinó que a partir del día 21 de marzo, que es el día de la primavera, hay que esperar la luna llena. Y aquí en este calendario, la luna llena, en este año cayó aquí, en el 25. Usted lo va a poder ver claramente en el streaming. Y después de la luna llena, entonces sí, al primer domingo, ese es el domingo que conocemos como el Domingo de Resurrección. Es un calendario oficial internacional. Bien, pero aunque sea oficial y al mismo tiempo internacional, el año pasado no fue así. La Pascua católica no fue así. Si usted revisa cuándo fue la Pascua del Domingo de Resurrección del 2023, usted sabe encontrar que fue el 9 de abril. ¿Por qué? Por esto mismo que estamos viendo, porque primero hay que esperar que sea el 21 de marzo y luego la luna llena. Y la luna llena del año pasado no cayó como en el día 25 de marzo, sino que fue el 5 de abril. Entonces la instrucción que lleva la Iglesia Católica es que a partir de la luna llena al primer domingo, ese siempre va a ser el Domingo de Resurrección. Bien, esta es la explicación por qué lo celebramos así nosotros, de manera, vamos a decirlo, como una institución a nivel nacional. Pero vamos a ver qué significado tiene la Pascua del Señor y el calendario correcto. ¿Cómo dice? Deuteronomio 16:1 en adelante, dice así. Lo que vamos a leer es lo que Dios le entregó a Moisés para que Moisés lo entregara en este contexto al sacerdocio. Y dice así: observarás el mes de Abib. Un paréntesis, ahorita vamos a ver a qué se refiere ese mes de Abib. Dice: y celebrarás la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche.
sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. Ahí está en amarillo. Un comentario: ¿cuál es el lugar que el Señor escogió para que su pueblo ahí le diera ese lugar después de 40 años? Recordaremos la tierra de Canaán. Ajá. Es decir, la Pascua, después de salir de Egipto, la celebraron hasta después de 40 años. Sigue diciendo el 3, dice: no comerás la Pascua con pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, es lo que significa, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Incluso hace algunos domingos en la escuela que se le da las clases que se le dan a los niños, hicieron muy bonito los niños también su pan sin levadura, ¿verdad? Y es eso, se celebra la Pascua y tiene que ser con ese pan sin levadura. Es como una tortilla, como una tostada de harina. Bien. Y aquí tenemos, lo van a poder ver mejor en la transmisión, cómo son los meses de hebreos y cómo son los meses en Occidente, como nosotros lo llevamos. Y podemos observar que aquí, donde dice marzo, aquí es febrero, aquí es marzo, aquí está en medio del mes que dice Adar y Nisán. Pero es únicamente una ubicación, no viene la fecha exacta. ¿Por qué? Bien, ¿por qué? Voy a hacer una mención. Mire usted que el calendario judío tiene algunos años 12 meses y algunos años tiene 13 meses. ¿Por qué? Porque las fases lunares son de 29 días. Y es así como se van contando los días. En este caso multiplicaríamos 29 por 12 y nos va a dar 354 días. Pero ¿cómo? Si el año tiene 365. Se tiene que ajustar. Ocasionalmente, pudiera ser cada 3 años, se injerta un mes. Y este es un año en el que se injerta precisamente un mes para que coincidan lo que ahorita vamos a ver. Y vamos a ver a qué se refiere el mes de Aviv. Usted va a leerlo así en su Biblia, mes de Aviv. ¿Qué quiere decir Aviv? Y no es que tenga una traducción, no es que tenga la traducción de algún nombre que podamos identificar en español, no, sino es una característica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, lo voy a leer, el significado bíblico de Aviv es un término hebreo que significa espigas maduras. Comúnmente se utilizaba por las comunidades agrícolas de Babilonia antigua para hacer referencia a los meses de marzo y abril, en los cuales la cebada llegaba a una etapa en la que el grano estaba ya grande, se podía recoger y dar ofrenda en el templo de Dios. Es decir, aquí está una vez más el mandamiento que dice Deuteronomio 16:1: observarás el mes de Aviv y celebrarás la Pascua al Señor. Se da cuenta que no dice una fecha, un día. ¿Qué quiere decir? Que la espiga de cebada es el recuadro que se ve, la espiga verde, tenía que estar en un estado de Aviv. ¿Qué quiere decir? Que de verde, el color verde representa la semilla, pero no es comestible, no es alimento, no es algo que se pueda llevar a ofrendar en Pascua. Entonces todavía no está lista la cosecha. ¿Cómo tiene que estar? Como el lado derecho, que se ve entre verde y amarillo. Quiere decir que la espiga de la cebada ya está lista. Esa espiga ya es alimento. Esa espiga ya se puede llevar al templo como una ofrenda de primicias. Así es como la familia de nuestro Señor Jesús lo llevaba año tras año. Es decir, pudiera ser que un año, el 15 de marzo, estuviera lista la cosecha. Es posible.
¿Y es posible que se retrasara 2, 3 semanas? Es posible también. Y esta es la señal, porque no puede haber Pascua si no hay ofrenda, si no hay primicias. Eso no. En el contexto histórico, claro que era un desierto, sí, pero era otro clima, no como el clima después de 5,000 años, ¿verdad? No. Entonces, ya hasta aquí, ya tenemos 2 calendarios: el católico que llevamos en México y en muchas partes del mundo, y el bíblico, el que estamos leyendo en Deuteronomio. Y bueno, entonces, ¿cuál será el correcto? ¿Y a qué nos lleva el calendario correcto o a qué nos lleva el calendario incorrecto? Y aquí tenemos esta duda. Entonces, si hay una oficialidad, sí hay. El Señor no dejó sus mandamientos sin estar asegurados a quién iba. Aquí está, Números 18:1, 18:2 y 18:7. En particular son los que vamos a leer. Dice: entonces el Señor dijo a Aarón. Imaginemos esta situación. Dios está hablando, pero no a su pueblo, sino está hablando al sumo sacerdote Aarón, hermano de sangre de Moisés, hermano mayor de Moisés por 3 años. Aarón ya tenía 83 y Moisés 80. Y le dice el Señor a Aarón, de 83 años, le dice, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevarán la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán la culpa en relación con su sacerdocio, es decir, la responsabilidad. Pero también a tus hermanos, la tribu de Leví, que esa era la tribu que de donde ellos venían, Aarón y Moisés, dice: la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo están delante de la tienda del testimonio. Pero tú, le está diciendo a Aarón, y tus hijos contigo atenderán a su sacerdocio en todo lo concerniente al altar. Aquí está la instrucción: lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo. ¿Sabe qué está dentro del velo? ¿Recordará que está dentro del velo? Teníamos el lugar, aquí lo tenemos, bien bonito. Esto era lo que conocemos, bueno, como era un templo movible, como una carpa, pero aquí en esta parte que está techada tenemos una separación del lugar santo y el lugar santísimo. Bien, entonces dice así: pero tú y tus hijos contigo, el 7, atenderán a su sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo, y ministrarán. Y en amarillo dice, el Señor le dice a Aarón, él dice: les doy el sacerdocio como un regalo para servir. Así es, mi hermana. Le dio el regalo especial a Aarón y a sus hijos y a su descendencia, de estar en el sacerdocio, de servir, de estar dentro del templo y todo lo concerniente al templo, es decir, incluyendo el calendario. Así que el calendario que tenemos vigente religioso como la Pascua es un calendario no designado por el Señor. Eso sí lo podemos, de acuerdo a las escrituras, lo podemos verificar, y así es como lo podemos definir. Es decir, la Pascua de este año 2024 oficial, ¿cuándo es? Es el día 21 de abril al anochecer, es decir, la próxima semana. Dice así, Levítico 23:5: en el mes primero, el día 14 del mes al anochecer, es la Pascua del Señor. Ya estamos en el mes primero hebreo, y el próximo 21 de abril corresponde al día 14. Bien. ¿Quién lo designó? ¿Quién lo designó? En este momento, en Israel, llevan un calendario oficial conjunto con un grupo religioso ortodoxo, y así es como estipulan en conjunto el año. Comento también del lado del gobierno, un calendario cívico oficial. ¿Por qué? Porque también hay días de asueto, porque también, así fuera entre semana, toman sus días de asueto para celebrar la Pascua, ¿verdad?
Así es. Entonces, la oficialidad está en Israel. La oficialidad fue entregada como un regalo al sacerdocio. Bien, una vez que ya vimos este contexto, vamos a entrar a lo que se tiene que tomar primeramente en cuenta en Pascua. ¿Qué es? Y vamos a leer algunos versículos. Y aquí viene también una reflexión en un sentido espiritual, no solamente literal. Lo hemos leído muchas veces, pero tome en cuenta los renglones en que vienen en amarillo para reflexión, mis hermanos. Dice así, Éxodo 1:13 y 1:14, dice, los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Recordemos por qué estaban en Egipto. Habían llegado porque era una hambruna. Estaba un hijo de Jacob como una persona influyente y permitió que entrara su familia en esa hambruna. Pasaron los años, ya nadie se acordaba de José, ya había muerto ese faraón, y se empezaron a multiplicar el pueblo hebreo. Y ese pueblo hebreo era tan grande y numeroso que incluso el faraón tenía miedo de que fueran a tener el control ya del país. Y es así como toma esta decisión. Y se les obligaba a tener unos trabajos forzados, pero el punto a resaltar es Éxodo 1:14, renglón amarillo, que dice, les amargaron la vida. Y este es un camino, esta es una ruta que vamos a seguir para la redención. Es decir, nuestro Señor Jesús vino a nosotros para redimirnos, es decir, para rescatarnos. Pero hay varios puntos a destacar: cómo llegamos y cómo llegamos a los pies del Señor, en qué condiciones llegamos y en qué condiciones debemos de estar. Y aquí podemos vernos en un espejo y ver si estamos en esas condiciones o estamos estancados en alguna de ellas. Es decir, dice, les amargaron la vida, dice en amarillo, con dura servidumbre. Dice el final, se los imponían con rigor. Y quizás sí llegamos muchos a los pies de nuestro Señor con una vida en amargura, por diferentes motivos. Posiblemente ni siquiera son circunstancias personales, sino que llegamos a esas circunstancias sin saber cómo, inconscientemente, pero llegamos así a los pies del Señor, con una vida amarga. Y reflexionemos si estamos todavía en ese estado o no, o cuánto tiempo llevamos con esa vida amarga, o tal vez avanzamos un poco y regresamos como un paso hacia atrás. Así estaba el pueblo hebreo, esclavizado en las arenas, y nosotros podemos estar o salir del esclavismo hacia el pecado. Bien, continuamos. Éxodo 3:7 en adelante y 3:9 dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y así es, mis hermanos, después de estar pasando por un tiempo de amargura, nos lleva a la reflexión, nos lleva a la oración. Podemos estar orando, pidiendo al Señor en oración que nos ayude, que nos ayude a salir del problema o a regresar constantemente a lo mismo. Y es que el Señor sí nos escucha, así como escuchó el clamor del pueblo, el pueblo que quería salir de Egipto. Pero cuando el Señor en Egipto escuchó el clamor, hubo una respuesta.
Vamos a leerla. ¿Qué pasó con esta respuesta? Dice Éxodo 5, 7 al 9. Dice, ya no darán como antes, dice el faraón, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos, por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Dice en amarillo, recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Y así es decir, el pueblo hebreo ya llevaba, si mal no recuerdo la escritura, eran 430 años de esclavitud. Clamaban al Señor, el Señor los oye, y en lugar de que la situación cambie a su favor, no, es al revés, empeora su situación, porque ahora se les complica más. Antes les daban la paja para hacer los ladrillos, y ahora ellos mismos tienen que ir a recoger la paja. Es decir, más trabajo. Es decir, como dice el 9, recárguese el trabajo sobre estos hombres. Y así puede ser también. Al momento que vivimos en amargura, al momento que oramos al Señor, esperamos una respuesta favorable. Pero bíblicamente no es difícil. Claro, el Señor es soberano. El Señor es soberano, pero aquí tenemos un ejemplo en donde clamamos al Señor para salir de ese momento de dificultad, ese momento oscuro en nuestra vida, y no salimos, sino que al contrario se pone más difícil. Es decir, bíblicamente es correcto vivir así, pasar por eso, por esa prueba. La respuesta es sí, mi hermana, sí, mi hermano. ¿Es natural? Sí, porque es la prueba del Señor. Así que, mi hermano, si usted y yo estamos pasando por situaciones en donde ya no vemos la salida y clamamos al Señor y sabemos que Él es misericordioso, pero aún así vivimos momentos quizá más difíciles después de tanto orar y orar, es porque estamos en una prueba, no es porque el Señor no nos escuche. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico, mi hermano. No tenemos que echarle la culpa a nadie más. Pero seguimos adelante. Ahí mismo en Éxodo. Sigue diciendo, Éxodo 12:29. Fíjese que antes de leer esto, voy a hacer un breve comentario, un paréntesis. El Señor, entre que escucha al pueblo y el faraón ejerce más opresión sobre ese pueblo, pasan 10 plagas. En la tradición judía, una de las explicaciones es que esas 10 plagas sucedieron en un año. Pero la última plaga donde quiero hacer énfasis es que, recuerda usted, mi hermano, fue la plaga de los primogénitos, donde el Señor ordena a un ángel que se le conoce como el ángel de la muerte. Ordena el Señor al ángel de la muerte ir y visitar todos los hogares. Mire qué interesante, visitó todos los hogares, no solamente los hogares de Egipto, todos. Y así como se ve en esta imagen, se le había encargado al pueblo hebreo que mancharan de sangre la entrada de sus puertas, los marcos de sus puertas, de un cordero. ¿De cuál cordero? Del cordero de Pascua. De ese cordero que ya habías dicho el Señor, así tiene que ser. Sacrifican un cordero sin defecto de un año, lo sacrifican, lo cenan junto con sus vecinos, y la sangre de ese cordero van a pintarla, van a dejarla en el marco de las puertas. Y así el ángel de la muerte que yo, el Señor, voy a mandar, no causará muerte en ese hogar, sino que brincará al pueblo egipcio. Bien. Entonces, voy a leerlo. Éxodo 12:29. Y a la medianoche de esa cena, la primera cena de Pascua, dice, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono,
hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de ganado, es decir, ser humano y también animal. Dice el 30, Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Es una situación terrible, terrible, ¿verdad? Es decir, sigue diciendo Éxodo 12:31. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón. Imagínense esta escena. Faraón, el hombre más poderoso del mundo antiguo, en ese contexto, manda llamar a un personaje de 80 años y a otro de 83 años. Y van con él. Y dice en amarillo, aún de noche, dice, y dijo, levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho. Es decir, mi hermano, en medio de la noche, de ese sufrimiento, donde usted ya y yo hemos orado al Señor y donde usted y yo ya hemos visto que la única respuesta es que pues nos va mal, nos va peor. Si fuera una situación económica, pues está peor la situación económica. Y si fuera una situación de salud, está peor la situación de salud. Un problema legal, peor todavía, aunque hemos orado y orado. Amén. Pero aún así, en medio de la noche, como un simbolismo muy importante, aún así, donde parece que ya no hay salida, donde estamos en una condición no igual, sino peor, el Señor muestra su misericordia y da salida a los problemas. Porque la noche no es eterna, es que la noche se acaba, mi hermano. Termina la oscuridad y sale el sol. La salida de Egipto, de esos 600,000 hombres, sin contar, dice la Escritura, sin contar mujeres y niños, fue de noche, mi hermano. Fue en una situación muy difícil. Y así podemos estar nosotros, en una situación muy difícil, pero la salida es aquí, en la situación, en el momento más oscuro de nuestra vida. Ahí hay esperanza, siempre hay esperanza, mi hermano. Sigue diciendo, recordemos que esa cena que había ordenado el Señor para que la comieran ese 14 de Aviv, cuando ya estaba la espiga madura, tenía que ser acompañada de panes sin levadura. Y vamos a leerlo. Éxodo 12, 14 y 15 dice, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. La celebración por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Es decir, ellos comieron así el cordero asado, lo comieron con pan sin levadura, como ese tipo de tostadas de harina. Pero el mandamiento es también que se debe de quitar la levadura de sus hogares, sacar la levadura de nuestros hogares. En términos físicos, ¿qué contiene levadura? Sabemos que, por ejemplo, el pan esponjado, todo lo que esponja tiene levadura. Todo lo que fermenta, es la palabra correcta, todo lo que fermenta tiene levadura. Voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, una salsa mexicana, una salsa verde cruda, si no la dejamos en el refrigerador, si no la guardamos en el refrigerador y con estos calores, quizá el mismo día o el día siguiente ya está fermentándose, ¿verdad? Empieza a burbujear la salsa. O un agua de piña, si no se mete al refrigerador, al siguiente día quizá ya se está fermentando, ¿verdad? Muy bien, todo eso es levadura, todo lo que fermenta. Y el Señor pidió que en sus hogares no hubiera levadura, nada fermentado. ¿Y qué es ese símbolo tan extraño?
¿por qué es un mandamiento? ¿Por qué Jesús lo practicaba? ¿Qué sentido tiene sacar las migajas de la casa? ¿Qué sentido? ¿Qué ritual tan extraño, podríamos decir? Bueno, lo vamos a leer. Dice así, Lucas 12:1. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos, como nuestra congregación, discípulos de Cristo. Fíjese, las palabras del Señor a sus discípulos de Cristo, en renglones amarillo, que dice así: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ese es parte del simbolismo de esas migajitas del mandamiento que decía que no tenía que haber en la casa la levadura. Pero ¿qué simbolismo representa? En lo que estamos leyendo representa la hipocresía. Es decir, dentro del hogar hay que sacar la hipocresía. Quizá nuestro hogar, además de ser el hogar donde está nuestra familia, nuestros hijos, muchas veces hasta quizá pasamos más tiempo también en el trabajo que en el hogar. También del trabajo. De todo lugar donde nosotros convivimos. Sacar esa hipocresía. Sigue diciendo. La narración continúa y dice, Lucas 12:2 y 3 dice: nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad, mire qué interesante, está hablando de la pronunciación, de hablar mal de los demás. Por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Sí está hablando de un lugar. Y aquí pongo una imagen donde se ven dos serpientes. No, es la misma serpiente. Lo va a poder usted ver luego en el streaming, que dice todo el año, y se ve una serpiente que está aventando veneno por los colmillos. Sabemos que no es así, claro, es una ilustración nada más. Pero entonces todo el año está la serpiente con los colmillos de fuera y está aventando veneno. Mire, ahí está la serpiente. Y la misma serpiente a un lado ya lleva una cobertura. Dice, pero en Semana Santa. Entonces lleva una cobertura y lleva algo, respetuosamente, no sé, que quizás sea un rosario, no sé, una medalla religiosa. Esa es la hipocresía, mi hermano. Esa es la hipocresía. Eso es lo que el Señor demandaba a los discípulos, de que nos tenemos que cuidar. Y no de que llegara la hipocresía a sus discípulos, no, sino que ellos no fueran esa serpiente hipócrita. Ese es el simbolismo de las migajas y todo lo leudado dentro de un hogar. Uno de los ejemplos, la hipocresía. También palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 23:25. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Otras dos características: robo y desenfreno. Eso también es levadura. Robo y desenfreno. En este caso lo decía específicamente a los escribas y fariseos. Quizá no suceda, pero no solo tenemos que estar limpios por fuera, ¿verdad? Lo sabemos. Podemos robar en todo momento. Podemos estar desenfrenados desde, ¿qué le digo, mi hermano? Algo, usted ya lo sabe. Usted lo sabe, usted y Dios lo sabe. ¿En qué usted es desenfrenado o desenfrenada? Quizá sí es en el mal hablar hipócritamente, quizás sí lo es. Quizá es desenfrenado en el robo, sus clientes, sus empleados. Quizá es desenfrenado en el tema sexual, morbo. Es una lista, mi hermano.
Las palabras de nuestro Señor Jesús dice: ay de ustedes, eso es levadura. Eso es lo que tenemos que estar trabajando, en que lleguemos a la Pascua sin esa característica vergonzosa. Es vergonzosa delante del Señor, porque usted me puede ver a mí ahorita y dice: pues viene peinado, eso creo. Pero es por fuera, mi hermano, es por fuera. Hay una recomendación similar por parte del apóstol Pablo, que la encontramos muy conocida, 1 Corintios 5, 6 al 8, que dice: la jactancia de ustedes no es buena. Les dice a la congregación de Corinto: la jactancia de ustedes no es buena. Y hace una pregunta: ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como los que son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Es que si es un sacrificio también quitarnos esa levadura. Duele, mi hermano, duele. Por tanto, el 8. Por tanto, celebremos la fiesta, habla en contexto. Pascua, panes sin levadura. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia. La otra característica, malicia. Migajas dentro del hogar de malicia. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Sincerarnos ahí, nosotros mismos con el Señor y nosotros mismos con nuestros familiares dentro del hogar. ¿Se da cuenta? Es una restauración del hogar. Es un significado profundo, porque está hablando de una casa, de un hogar. Eso es la Pascua, es la restauración de un hogar quebrado, mi hermano. Incluso pudiéramos pensar: es que yo no tengo esa levadura y otro miembro del hogar sí tiene esa levadura. Podemos decir: yo sí estoy bien con el Señor. Pero recordemos que está hablando de un hogar. Es que no podemos estar bien con el Señor si la levadura está en el hogar. No, nos autoengañamos, ¿verdad? Es como si nos separáramos, ¿no? Es que mi hermano o mi hermana de carne, o mi X familiar que tengamos en el hogar, mi abuelita, mi abuelito, el que lo estemos cuidando, tiene un carácter difícil y es difícil y tiene mucha levadura en su vida. Carambas. Y ya somos las víctimas, ¿verdad? Ahora resulta que somos. No, mi hermano, no. Somos un hogar. Entonces, pasamos a la recta final, mi hermano. Una reflexión final. Una reflexión final. Vamos a hacer una lectura donde nosotros nos vamos a poner como uno de los personajes de esta lectura. Está en Marcos 14, versículo 12, que dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, en amarillo: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Fíjese que, claro que esto estamos hablando en contexto que están en Jerusalén, en la capital religiosa. Están en Jerusalén y pensamos nosotros que todos en Jerusalén en ese tiempo todos celebraban la Pascua y todos limpiaban su casa de la levadura. Pensamos eso. Y dice así, Marcos 14, 13, 14 y 15. Con esto terminamos. Leemos, dice: Él envió
a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Puntos a resaltar, mis hermanos. Letras en amarillo que dice: y donde él entre, que sigue a un hombre que trae un cántaro de agua, donde él entre, dice en amarillo, digan al dueño de la casa. Pongo una ilustración de un hombre barriendo, porque hace referencia el texto a un hombre, ¿verdad? Dice al dueño de la casa, pero también puede ser una dama. Pero digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Imaginémonos que usted, mi hermana, usted, mi hermano, es ese dueño de la casa. Y nuestro Señor Jesús va a su hogar, mis hermanas, mis hermanos, va a su hogar y el mismo Señor Jesús le pregunta a usted y a mí: ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está el lugar donde no haya levadura? ¿Dónde, mi hermano? Imagínese qué pulcritud en un sentido físico debería de tener ese hombre en su hogar, ese dueño de la casa. Pulcritud en lo físico, pero pulcritud en lo espiritual también. Porque si esa pregunta nos las hace en este momento, quizá yo diría: no hay habitación, Señor, porque aquí hay mucha levadura y así no se puede celebrar. Usted no puede entrar a este hogar, porque estaríamos faltando a esa característica tan especial que tiene que tener ese hogar: cero levadura. Imagínese, mi hermano, es que podemos estar así, imposibilitados de estar en intimidad con el Señor. Y no estoy haciendo referencia a la Pascua, al 21 de abril. No estoy haciendo referencia a eso. No, todos los 365 días del año, donde no hemos puesto atención, no hemos puesto ese orden de manera personal ni familiar, en donde no haya levadura. Al contrario, el Señor nos pide que tengamos nuestro hogar sin levadura para que Él pueda entrar. El 15, con eso terminamos, dice el Señor Jesús, dice: y Él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado en amarillo. Así es. Es decir, con quien el Señor Jesús celebró lo que conocemos como la última cena. Hay muchos cuadros, calendarios, y tienen unos versículos muy bonitos. La persona, el dueño de ese hogar, estaba preparado para recibir al Señor ahí. Limpia su casa en lo físico y limpia su hogar en lo espiritual. ¿Qué es lo que no tenía en lo espiritual? Ni él ni en su hogar. No tenía hipocresía, no tenía robo, como lo leíamos, no tenía desenfreno y no tenía maldad. Son solamente 4 cosas, mi hermano. Solo 4 cosas, pero son como esas manchas difíciles de arrancar, ¿verdad? Del piso o de una estufa. Tallar y no se quitan. Y talla y talla y talla. Se acaban fibras y se acaban fibras y ahí sigue. Pero es un mandamiento, mi hermano. Y lo leíamos aquí, Marcos 14. Lo leíamos, lo menciona también Pablo en 1 de Corintios 5, Mateo 23,
Lucas 12. Es decir, mi hermano, constantemente está la repetición, ¿verdad, mi hermano? Es constante, constante. El Señor nos llama a eso, a reflexionar. No entremos no es para entrar en un debate de las fechas, mi hermano. No es por entrar en un debate de las fechas, no. Sino realmente lo importante que es esa levadura en nuestro hogar, en nosotros y en nuestra familia. Es el núcleo de transformación, mi hermano. El Señor nos pide de una manera, de otra manera, nos da oportunidad. Y aún en la oscuridad, como leíamos en el libro de Éxodo, aún en plena oscuridad hay esperanza. Siempre hay esperanza. No hay problema, no hay situación, no hay levadura que no termine, que no pueda salir del hogar. Siempre hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Siempre, mis hermanos. Amén. Con esto he concluido el tema. Muchas gracias, mis hermanos. Gloria a Dios.